Bueno, entonces estamos con Jaime Pinto y Miguel Palomino, digamos un saludo, me parece. Buenas noches. Buenas noches. Para comentar acerca de este papelón, digamos, del abortado plan quinquenal de Petroperú. Pero la primera pregunta que yo quería hacer era precisamente esa. Este es un plan que establece una serie de metas al 2017 muy ambiciosas: 7 contratos de explotación, 2 contratos de exploración, en fin, toda la petroquímica, la modernización de la refinería de Talara, participación en el mercado de gas licuado de petróleo, en fin, unas inversiones que podrían llegar, no sé si hay escuchado la cifra de 11.000 millones de dólares. Este plan fue derogado los 3 días. ¿Tenía sentido económico, digamos? No, en realidad, porque el problema central con el plan, y todo lo demás en realidad es secundario comparado con este problema, es que lo que se busca es una ampliación enorme de las actividades de Petroperú, cuando no hay ninguna necesidad de que el Estado se embarque en este tipo de actividades. Son actividades que el sector privado realiza perfectamente bien, que no son necesarias del lado del Estado, no está cumpliendo ningún rol adicional o complementario, no hay nada que esté mal que se tenga que hacer. Y por añadidura, para poder hacer esto requiere una inversión enorme de recursos. Estamos hablando de cifras pues del orden del 20-30% del presupuesto nacional fácilmente. Para dar una idea, solo la refinería de Talara, que es la parte menos mala de todo este tema, digamos, si uno tuviera que poner en orden, es una inversión que es más o menos el triple de lo que el gobierno va a gastar este año en sus 5 programas sociales de bandera. Cunamás, Coaliwarma, Pensión, Beca, Juntos, todos estos programas estrella juntos, los 5 más grandes, son la tercera parte de lo que tendría que gastarse solo en la refinería. Sí, pues. Y si se hicieran los otros temas que estás hablando, que ya es, digamos, la 10ª parte, ¿no? Claro, el problema era cómo se iba a financiar eso, digamos, no había, o lo pagábamos nosotros, lo que era inaceptable, o cómo se iba a financiar. Lo que pasa es que yo creo que, digamos, el Ministerio de Energía lo que ha querido, o el directorio de Petroperú, es, bueno, vamos a poner un poco en blanco y negro y hacer que el directorio diseñe un plan estratégico y que cuantifique todas estas ideas que se han venido soltando en los últimos 2 años del gobierno. Entonces, como tú bien dices, han metido ahí el lote 64, que es un lote que tomó de Talismán hace 6 meses Petroperú, que requiere unas inversiones enormes. Entonces, el caso dice que tiene un valor de 5.000 millones de dólares y que con eso se financiaría parte de esto. Lo que pasa es que he escuchado eso, leído. Es verdad, pero ese petróleo ligero que descubrió Talismán, que efectivamente son entre 42 millones y 50 millones de barriles, están enterradas a 6.000 metros de profundidad. Entonces se necesita un programa de inversiones que Talismán no estuvo dispuesto Para comenzar, Talismán invirtió 500 millones de dólares en este proyecto y lo abandonó. Así es. Se fue, lo regaló y dijo, no sigo. ¿Qué es usted? Porque no le era rentable, porque no consiguió el financiamiento, no logró hacerlo rentable. Lo que pasa es que podría haber perdido 500 millones. Claro, pero esa es la lógica de las grandes empresas petroleras en el mundo. Correcto, así que tienen unas operaciones que funcionan bien en Canadá y tienen unas operaciones que funcionan mal en el Perú, un lote en el que están dispuestos, como Shell hizo a fines de los 80, Talismán dijo, ¿saben cosa? Ha invertido 500 millones de dólares, pero no es económicamente rentable en estas circunstancias. De perderlos. Pero por supuesto, de eso o sea, era de ese lote, era económicamente mejor dejarlo que seguir adelante. Que la obstinación que tiene Petroperú hoy día, o sea, yo creo que Petroperú tiene, entonces dice, yo tengo 42 millones de barriles de petróleo ligero que hace muchos años no se descubren en el Perú. ¡Oh, maravilla! Yo quiero desarrollar este lote. Entonces, Petroperú no tiene los recursos para... Inicialmente se estima entre 800 y 900 millones de dólares para comenzar a extraer ese petróleo en esas profundidades. Y de ahí viene un programa de inversiones adicional que ya se va compensando con el flujo que va de la venta del petróleo. Pero hoy día no tiene ninguna capacidad. Entonces, esa cifra de 5.000 millones de dólares para financiar los otros programas, digamos, no tiene ninguna lógica económica, creo yo. La refinería de Talara, la modernización, la desulfurización y luego la modernización de la refinería se está hablando como de 2.700 millones de dólares. Eso tampoco tiene Petroperú los recursos, o los financia el Tesoro Público, o qué otras alternativas hay. Es decir, debería ser quizás asociarse con el sector privado para que el sector privado invierta, como por ejemplo lo hace Pemex. ¿Cuál es la alternativa? Efectivamente, Petroperú no tiene los recursos. Petroperú ganó 27 millones de soles, creo que 27 millones de dólares el año pasado, o algo así.
Petroperú es la primera empresa del Perú en términos de ventas, vende más de $5.000 millones, pero no llega al puesto 100 en utilidades. Eso no aparece en la lista de las empresas en utilidades en los primeros 100. Entonces, no genera muchos recursos. Tendría que conseguir recursos del Estado o de alguien más, pero justamente el punto es, si lo va a hacer alguien más, ¿para qué sigue con Petroperú? O sea, ¿por qué el ansia de ampliar? Lo que deberías haber hecho, y en realidad el origen de todo este problema, es que Petroperú no se privatizó cuando se debió haber hecho. No se terminó la privatización. Se vendieron partes, se vendieron los grifos, se vendió la plantilla, algunas partes, pero no se vendió Talara, y ahora se le está tratando de entregar toda una serie de otras actividades. Bueno, pero lo que dicen, digamos, los que defienden a Petroperú es, bueno, si el Estado no va a tomar la decisión de privatizar, parece que es difícil que esa decisión políticamente se tome, es decir, de terminar con Petroperú. Entonces, ya que tenemos Petroperú, entonces de una vez convierte a esa empresa en una empresa más importante, más rentable de lo que es, si eso es posible, si la metes en bolsa, le metes algo de capital privado, pues si acá solamente se planteaba ir hasta un 8%. Sí, que hay dos cosas bien distintas, ¿no? Si tú realmente lograras poner a Petroperú en bolsa y que se financiara con capitales privados, de inversionistas privados que corren su riesgo para ver si ganan plata o no, y el Estado peruano no está garantizando nada de eso, pues entonces el problema de los inversionistas privados que financiaron a Petroperú y a nadie nos debía importar. Pero no va a conseguir los miles de millones de dólares que necesita para hacer estos proyectos. Su inversionista privado es una empresa que arroja utilidad de 27 millones al año al día, que no tiene ninguna expertise, ningún reconocimiento en haber hecho estas operaciones anteriormente. O sea, no hay forma en que hoy día pudieran realmente levantar esos recursos del mercado. Si pudieran hacerlo, pues adelante, o sea, no es nuestra plata, pero no es hacer nuestra plata. La gente, digamos, yo creo que hay un poco la percepción errónea del lado del gobierno de que Petroperú es una maravilla sumamente apetecible para asociarse con Petroperú. Y que la gente, el mercado, si sale a la bolsa van a pagar súper buenos precios. Eso no es real. O sea, Petroperú es una empresa que se ha quedado ahí un poco sin un rol muy definido, muy claro, hace muchos años. O sea, decir yo voy a salir a la bolsa no es suficiente para salir a la bolsa y ser exitoso. Si decir yo me quiero asociar con empresas petroleras en el norte del país cuando vayan terminando esos contratos, ¿qué cosa les va a aportar Petroperú a esas empresas petroleras? Nada. O sea, pero el problema es que es una empresa estatal, y las empresas estatales tienen dos problemas serios con el tema del gobierno corporativo. Está muy bien tratar de mejorarlo, y todo lo que pueden hacer en ese sentido es muy bueno, o sea, comenzando donde estamos, ¿no? Pero las empresas estatales tienen el problema que el gobierno interfiere al final en sus actividades. Una empresa tiene que ser libre de accionar con mucha libertad. Pero si tú le das demasiada libertad y esta empresa está consumiendo enormes recursos del Estado, y puede pasar cualquier cosa. Si no le das la libertad, entonces no es una empresa. Y se habla mucho en los casos de las empresas exitosas. Petrobras, por ejemplo, siempre se refiere a Petrobras como un gran éxito. Y a Petrobras le fue bastante bien, levantó mucho dinero en bolsa y todo lo más, y grandes inversiones. Más del 50% de su capital era privado. Claro, pero era controlada por el Estado, y legalmente el Estado brasileño controlaba Petrobras, punto, ¿no? Pero lo que pasó es que después de un periodo en que le dieron bastante libertad y la dejaron funcionar y se ganó una buena reputación, y el gobierno comenzó a interferir, y desde que Dilma Rousseff entraba al gobierno en Brasil, lo que la gente no sabe es que Petrobras ha perdido casi $100.000 millones de valor en la bolsa. Ha caído su valor a como 55, menos de la mitad de lo que tenía cuando entra Dilma Rousseff. No ha controlado precios. Porque comenzó a interferir y se le perdió plata. En ese mismo periodo, las empresas petroleras más grandes como Shell, ExxonMobil, hasta British Petroleum, que tuvo un desastre terrible en el Golfo, que perdió $90.000 millones, han aumentado el valor. ExxonMobil ha ganado $100.000 millones en valor de mercado en el mismo periodo en que Petroperú. Lo que se dice es que, bueno, Petroperú efectivamente tiene este problema porque fue siempre maniatada por el Estado, nunca pudo crecer, y si realmente quiere ser una empresa de verdad, pues tiene que entrar a lo que llaman al upstream, tiene que entrar a las operaciones de riesgo, tiene que entrar a la explotación, que es donde está la ganancia, la renta petrolera. La renta petrolera, la utilidad, mucho más que en la refinación. Claro, pero ahí está todo el capital. Es puro riesgo. Y eso, por eso el Talismán podía perder 500 millones, y bueno, lo dejo y me voy. Lo mismo que fue con Shell. Shell descubrió un gas, tuvo muchos problemas, invirtió muchísimas cantidades de dinero, 500 millones también fueron en los 80s, y en un momento dijo, no, o sea, eso es un poquito, me voy.
Y bueno, lo que ellos estaban planteando era entrar con un 20%, con eso sí es otra historia. Eso funcionó durante 30 años en Colombia, y con éxitos mixtos, yo diría más negativos que positivos. El presidente Uribe entró en el 2002 y dijo, este esquema no funciona. Respetamos los contratos que se han dado con anterioridad, pero a partir de ahora los operadores petroleros entran en libertad. Y si quieren ellos asociarse con la empresa Petrol, en buena hora. Bueno, hoy día, desde que se eliminó ese requisito, ese mandato legal, hoy día produce 1 millón de barriles de petróleo al día Colombia. Es una revolución, es un imán para traer empresas petroleras. Obligar a alguien a asociarse no es uno. Si tú tienes que obligar a alguien, no es porque lo hubiera querido hacer. Si no lo hubiera querido hacer es porque no es una buena idea. Si lo estás obligando, te está costando. De alguna manera te van a cobrar el que lo obliga. Por supuesto. En el primer caso es bien sencilla. Le tienes que dar 20% gratis a Petroperú, eso quiere decir que vas a pagar 20% menos de regalías. Así de sencillo. Todas las regalías que le hubieran tocado al Estado peruano van a dar para financiar a Petroperú. Pero ¿qué cosa le va a aportar Petroperú? Nada, pero se le va a aportar lentitud en los procesos, dificultades en el proceso de toma de decisiones, que los inversionistas que van a financiar estas operaciones digan, bueno, pero ¿quién es tu socio? Petroperú, es una empresa estatal, de repente te va a cobrar un poco más por ese proceso, por ese financiamiento. Entonces, si no, eso va a costar. Todo eso va a costar. Si no pueden levantar suficiente dinero en la bolsa para estas operaciones, tampoco tendría sentido, sería complicado que entren con el 20% famoso, y no pueden levantar dinero. Lo único que quedaría es que el Estado ponga plata. Es decir, nosotros financiamos esas operaciones. Que sean más ordenados y menos ambiciosos en el proceso. Que modernicen Petroperú, que consigan una autorización, que renueven el proceso de un recambio generacional, que empiecen a pagar remuneraciones más competitivas, que hagan un proceso lento de modernización, y ya veremos dentro de 2 o 3 años que una vez que en la bolsa, y en la bolsa van subiendo poco a poco hasta que ya... Así es. Porque recuerda, si es esta cosa obligatoria del 20%, igual es lo mismo que si el Estado estuviera poniendo la plata, está escondido con lo mismo. Sí, pues. Yo creo que hay cosas buenas que está haciendo. La vez pasada tú mencionabas el FICE, el famoso FICE. Pocos días antes del 28 de julio el gobierno ha adjudicado ciertas obras vinculadas a la masificación del gas. Hay un proyecto que a mí me parece sumamente interesante, que por alguna razón esto se está haciendo, que es el de traer un poliducto de Pisco a Lima. Ese es otro tema. Desgraciadamente ya no tenemos más tiempo, pero eso es digamos, esta discusión. Lo que ha salido muy bueno es que se hayan retractado. Es también una cosa aplaudible. O sea, yo estoy seguro que hay muchos gobiernos... Eso es el Ministerio de Economía, que ha derogado eso. No, al final es el gobierno, ¿no? O sea, si el gobierno comete un error y ¿cómo se dice? Derogar una resolución suprema 3 días después solo por el papelón de no serlo, muchos gobiernos probablemente no hubieran tenido no, me quedo con el error. Es realmente muy bueno. Yo tengo entendido que fue el presidente Humala el que dijo, esto es una cosa que nos va a generar una serie de complicaciones, vamos a verlo con más calma. De acuerdo. Al final tiene que ser el gobierno. Le damos la plana un poco al Ministerio de Economía, ¿no? Sería extraordinario, sí, pues porque es una irresponsabilidad, es una cosa infantil. Bien, muchísimas gracias a nuestros 2 invitados, Jaime Pinto y Miguel Palomino. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Leila Chihuahua.